Seguimos en Consentido Común, estamos en CNN Radio Rosario. Saben ustedes que cada vez que hay un artículo de Guillermo Oliveto, que es especialista en tendencias sociales y consumo, nosotros aquí lo recomendamos especialmente porque son muy buenos, muy interesantes y tienen una mirada de la sociedad argentina generalmente distinta de la que habitualmente se hace, que está llena de mitos, de realidades o de nostalgia, que en realidad tiene que ver con el libro de Guillermo Oliveto que se llama Clase Media. Eh, Vamos a conversar ahora mismo con él. Clase Media, mito, realidad o nostalgia. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, yo empezaría más o menos por ahí. ¿Qué tiene la clase media de mito? ¿Qué tiene de realidad o de nostalgia, Guillermo? Tiene un poco de cada cosa, Marcelo. Mito porque alguna vez la clase media fue el 75% de la población de la Argentina, allá por los años 60 o 70. Esto lo que hizo fue que durante muchos años luego de eso, aún sin que fuera de tal manera, muchos se autodefinían como integrantes de la clase media, ¿no? Perteneciendo o no desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista simbólico e identitario, se incluían su autopercepción dentro de una gran clase media en esa famosa frase, bueno, en este país todos somos clase media. Tiene realidad porque si bien ya está lejos de ser el 75%, hoy sigue habiendo un 43% de la población que es clase media. Perdimos 30 puntos en el camino, en un largo ciclo de que los propios ciudadanos llaman una espiral descendente. Ese ciclo involucra 4 grandes traumas socioeconómicos: el Rodrigazo en el 75, la hiper de Alfonsín en el 89, la crisis 2001-2002 y finalmente pandemia más la extensísima cuarentena. Y por último es nostalgia porque, bueno, primero porque dejamos 30 puntos en el camino, porque dejamos girones de lo que era ese imaginario que se dio en llamar la clase media mafalda, en el cual todavía muchos se siguen proyectando como la única posibilidad de clase media, cuando en realidad hoy hay una clase media baja que ya no vive como aquella. Y es nostalgia también porque lo que ves es mayor diferencia hacia el interior de la clase media. Antes era, en aquel momento que era tanta cantidad, tenía otra virtud, que además era muy homogénea, o mucho más homogénea. Ahora encontrás mucha fragmentación, encontrás por lo menos dos grandes mundos, la clase media alta y la clase media baja, separándose cada vez más, todavía integrando ambos ese gran colectivo social, pero con diferencias crecientes entre si querés, las dos parcelas de ese territorio. Así que es un poco de esas tres cosas combinadas. Guillermo, siempre se dijo, esto también a esta altura me parece que debe estar cambiando o está cambiando, y a juzgar por los números que vos estás diciendo además, ¿no? Siempre se dijo que Argentina, entre otras cosas, tenía una gran diferencia con Latinoamérica en que tenía una gran clase media, diferencia importante con el resto de la mayoría de los países de América Latina que tienen clase alta, fuerte, y mucha clase baja y casi nada en el medio. Se ha Mm, dicho. Bueno, Argentina parece que entonces está, a lo largo de todas estas décadas, está latinoamericanizando. sí, definitivamente. Todavía no llegó ahí, pero va camino, si no modifica ciertas cosas de fondo. Y hay una diferencia aún peor, que es que en Latinoamérica viene de menos a más, porque en Latinoamérica la clase media, publicado por el Banco Mundial, ¿no? En el año 2000 era el 20% de la población, hoy es el 35%. Ha tenido mejoras importantes en países como Chile, como Perú, como incluso Paraguay, como Brasil. Ha roto aquella idea de que nacía en la clase baja no tenía ninguna chance de evolucionar en su vida, ¿no? Uh, y Argentina viene de más a menos, lo que en el fondo eso genera es mucha frustración y mucho malestar,
porque la clase media históricamente, y esto ocurre aquí en el mundo, sueña para arriba pero teme hacia abajo, porque es un proceso emergente, ¿no? Un proceso de evolución, de crecimiento y de progreso. Ujú. Guillermo, finales de 2023, eh, creo que conversamos incluso con vos un poco después de eso, pero vos decías, si no me equivoco, corregime, si así fuera, que el argentino había perdido la esperanza, que estaba muy desesperanzado y que no veía un futuro promisorio. Eso aparentemente después, dentro del año 2024, cambió un poco, o cambió. ¿Cómo estás viendo el panorama ahora? Bueno, recuperemos un poquito ese hilo porque conecta con lo que estábamos hablando recién. Lo que nos encontramos, diría, desde el 2021, en todas las mediciones que hacemos con sociólogos, antropólogos, hablando con la gente en profundidad, era una sociedad opaca, gris, sin horizonte, de brazos caídos, con mucho dolor. Ese dolor venía de largo ciclo de degradación, pero fundamentalmente en una situación tan límite y de tanta vulnerabilidad como la que se vivió, sentir que se ya tocaban situaciones de carácter humano y moral, y esto entró en otra órbita, digamos, ¿no? Como, por supuesto, el valor de la libertad, muy interpelado luego por Milei en los jóvenes, lo que en definitiva le permite ganar la elección, y el hecho de no poder mandar a los chicos a la escuela, que aún los sectores involucrados con la pobreza se enojaron muchísimo, porque lo que decían es, bueno, yo ya estoy jugado, pero vos estás hipotecando el futuro de mis hijos, o sea, estás hipotecando la posibilidad de tener siquiera el sueño, la esperanza de esa movilidad social ascendente, que es la historia de la Argentina, que es la que terminó en Todos Somos Clase Media, que viene de Sarmiento y el guardapoco blanco para acá. Entonces, ahí, ese es uno de los motivos por los cuales yo escribo el libro, porque ahí veo que el gen todavía está vivo. Y el otro motivo por el que lo escribo es que empiezo a encontrarme que mucha gente, ya no somos todos más clase media, hay mucha pobreza, hay un gen compitiendo con ese, que es el gen de la pobreza, que es una novedad. Recordemos que en la época de la clase media mafalda la pobreza era 4%. Hoy, aún habiendo bajado en el segundo semestre, es 38% de la población, un delirio. Eh, y entonces, algo se podría estar quebrando cuando en la clase media baja le preguntas de qué clase social es, y antes los de clase baja te decían soy clase media, y hoy los de clase media baja te dicen yo soy clase trabajadora, o remadora, o luchadora, o pobreza intermitente. Entonces todo eso llevó a una enorme desesperanza y a una versión muy extrema de la sociedad que se terminó transformando en punk. En el 2021 le interpela Juntos por el Cambio con la idea de un límite, con el basta, esto no va más, pero en el 2023 esa vibración se fue poniendo ya de otro orden, y ahí la toca Milei, digamos. Milei conecta con ese sonido, ¿no? Que venía, si querés, de lugares eh, muy profundos, muy íntimos, no tan explícitos. O sea, yo creo que Milei es primero dolor y luego malestar. Y finalmente propone una huida, el salir de algo, el escaparse de algo. Y en ese escaparse, bueno, la sociedad empieza a caminar, a marchar, eh, abrazada a la esperanza, que es el sentimiento que encontramos durante todo 2024 como dominante. Empezó con una recesión con ilusión y terminó con una esperanza con templanza en el 2024, que son dos sentimientos muy potentes para el pensamiento occidental y cristiano. Hoy la vemos como una esperanza con añoranza, es decir, empiezan a aparecer lo que llamamos puntos del dolor piránico, ¿no? Pequeñas cositas, ninguna determinante, que empiezan a afectar a esa esperanza, que todavía sigue siendo muy fuerte, especialmente para haber atravesado un año
tan duro como fue el 24, con una caída en el consumo masivo del 14%, solo comparable a la del 2002. Entonces, la sociedad toleró eso de manera muy estoica, muy sorprendente, muy novedosa, del mismo modo que había decidido cruzar el Rubicón en aquella elección, a todo o nada. Y hoy lo que está empezando a plantear es, bueno, el 2024 fue el año del ordenamiento macro, este debería ser el año de la microeconomía. Y ahí ya te empezás a encontrar con cosas más duales, porque hay sectores de la microeconomía que andan muy bien, sobre todo bienes durables, los que se vinculan con aquellos que tienen un empleo en blanco y pueden empatar o ganar a la inflación, que duplicaron en dólares porque el tipo de cambio se mantuvo prácticamente estable y que tienen acceso al crédito. Y sin embargo, ahí tenés crecimiento del 90% en la venta de autos, 80% de viajes al exterior, 90% en escritura de inmuebles, 60% en motos, 50% en electrodomésticos. Bien, ahora, en esa misma película tenés 8% de caída en el consumo masivo, alimentos, las bebidas, los productos cotidianos, cuando el año pasado ya habían caído 14%. Entonces, ¿qué es lo que lees ahí? Y bueno, que en un lugar hay un mayor equilibrio entre lo que un sociólogo, yo cito mucho en el libro, es Éric Morin, filósofo y sociólogo francés, el padre de la teoría del pensamiento complejo, que él decía que la vida finalmente se trata del buen vivir, ¿no? Tratar de llegar a un equilibrio del buen vivir, que es la mezcla entre prosa y poesía. Él decía, la prosa es el trabajo, el esfuerzo, algo en lo que cree mucho la clase media, y la poesía es el premio y el bienestar, que también es muy buscado por la clase media. Bueno, hoy la clase media alta te dice que es la que puede comprar estos bienes durables. Acá estamos razonablemente equilibrados ya, mientras que en la clase media baja te dice, muchachos, acá pura prosa, puro esfuerzo, nos falta premio. Y ahí empieza a aparecer la añoranza, y ahí hay cosas del estilo, del tono, del modo, y sobre todo de la cotidianeidad y el bienestar cercano, el cortito, el ir al cine, el ir al fast food, el poder salir, el poder comprarte algo, ir de vacaciones, que, bueno, yo te diría que empiezan a generar algún grado de incomodidad, que es lo que ha llevado a que el gobierno tuviera una aprobación de 60% al orden del 50% o del 55 al 45%, depende cómo lo midas. De todas formas sigue siendo muy alta, pero cabe la pena señalar que todo esto tiene puntos todavía lógicos de dolor, porque imaginar que Argentina se iba a arreglar en un año era naif. Y por otro lado, bueno, cuando vos tenés la economía cotidiana tan golpeada y en sectores tan relevantes como por ejemplo la construcción, que el año pasado cayó 30%, bueno, es difícil suponer que eso no va a generar malestar por lo menos en alguna parte de la sociedad. Uh-huh. Guillermo, por último, eh, la clase media seguía casi exclusivamente en esos puntos de esperanza o de desesperanza o de esperanza con algún cuestionamiento, casi exclusivamente por lo económico o por ejemplo algo como lo de ayer de ficha limpia, aparte de la clase media también le genera dudas y le influye en su forma de ver el futuro. Mira, la clase media tiene un cierto set de valores. Eh, que cuando vos tocas esa fibra ahí se complica. Esos valores tienen que ver con el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la educación, la posibilidad de progresar, la movilidad social ascendente y la propiedad privada. Cada vez que en Argentina se intentó ir contra la propiedad privada, la clase media reaccionó. Esto ha permitido que no hubiera desvaríos extremos desde el punto de vista económico, ¿no? Y políticos. O sea, la clase media, como planteaba Aristóteles ya hace 2500 años, es como un factor de estabilidad en las sociedades y sobre todo en la nuestra. Muy bien. Dicho eso, mucho de lo que te dije recién tiene que ver con lo material, porque en definitiva, como esto viene de una gesta donde los inmigrantes llegaron mayormente con una mano atrás y otra adelante, como dice la frase histórica, a hacer la América, otra frase histórica, y finalmente se montaron en Mi hijo el doctor, tercer elemento de esa construcción simbólica que expresaba
el orgullo por el progreso de sus descendientes, bueno, mucho de eso verificaba en los bienes tangibles y en los accesos. Mucho más aún en una sociedad moldeada por la tecnología que termina derivando en una hipertrofia del deseo, porque nadie puede querer lo que no ve, pero cuando todos ven todo a través de las redes, todos quieren todo, ¿no? Entonces, para la clase media te diría que lo material es muy relevante, salvo que toques una fibra demasiado sensible, que yo no creo que pase por acá, sino que pasa por los lugares que charlábamos antes, que la tocan en lo personal, ¿no? Esto de los hijos, la propiedad privada, los ahorros, bueno, cuestiones que, si bien son de carácter en algún punto material algunas, tienen componentes ya identitarios, ya, uno podría decir casi del ADN o del alma de la clase media. Entonces, cuando vos tocas ahí, también se complica y fuerte. Ahora, cuando ocurre eso, ahí todo lo que se pasa por alto, hablemos para poner el tema del día, ficha limpia, entra en la escena. Esto ha pasado en la historia en Argentina varias veces. O sea, para traducirlo de manera simple, no se preocupan mucho por algún grado de corrupción que históricamente pueda haber, salvo que les vaya mal. Ahí miran todo y se enojan mucho. Claro. También por eso. Entonces, bueno, son consideraciones a tener en cuenta que van mutando como evoluciona el clima de la época. Por eso, fíjate que el objetivo central del gobierno para la elección es mantener inflación lo más baja posible y dólar estable. Sabe que con eso tiene por lo menos buenas chances. Ahora, para arreglar cosas de fondo, y habría que empezar por ver de qué manera volvemos a generar empleo en blanco, ¿no? Argentina tiene 6.200.000 empleos en blanco, más o menos, privados, ¿no? Hace 12 años. Sí, no crece. No se mueve. Entonces, sí, eso es lo que te permitiría recuperar una sociedad, o el primer paso para recuperar una sociedad más homogénea. Por ahora está medio lejos. Vamos a ver. Guillermo, ha sido un gusto, siempre un gusto poder conversar contigo. Acá un amigo me está escribiendo, me dice, justo lo compré ayer y me manda foto del libro, Clase Media. Qué grande. Sí, bueno, Carlitos. Mandar un abrazo. Bueno, sí, claro. Mandar un abrazo. Te agradezco mucho el contacto, muy amable. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, buenos días. Adiós, hasta luego. Chau. Bueno, Clase Media, mito, realidad o nostalgia, la sociedad argentina entre la mutación genética y la esperanza realista, el libro de Guillermo Oliveto, que es con quien conversábamos recién. Interesante todo lo que nos dijo.